Bienvenidos a este programa Alto, Mire y Reflexione. En esta ocasión hemos invitado al doctor Eric Soberanis. Él es un médico traumatólogo que reside en Estados Unidos y es líder de la Iglesia Vino Nuevo en el estado de Delaware. Lo hemos invitado para tratar un tema muy importante y que es religión o relación con Dios. ¿Qué es lo que la Biblia habla para ser salvos? Doctor Soberanis, si hay una persona muy honesta, muy fiel en todo, ayuda a los pobres, no miente, no roba, es una persona completamente calificada y muy fiel en su religión, ¿eso lo califica para ir al cielo el día que él muera? Buenas noches, Carlos. Esta inquietud era la que tenía un hombre rico que se le acercó a Jesús y le dijo, bueno, que él cumplía toda la ley y que hacía muchas obras y él consideraba que él era apto para el cielo. El problema con este hombre rico es que tenía un problema con el amor. Entonces, yo te puedo decir, muchas veces creemos nosotros que nuestras obras o nuestra manera de actuar o nuestro pensamiento pudiera salvarnos. Ahora, la Biblia define la salvación a través de solo una persona. La salvación es un evento diseñado por Dios, pero a través de una persona. Y esa persona es Jesucristo. El único camino que el hombre tiene para poder restablecer su relación con Dios y llegar a ser salvo después de la muerte es a través de Jesucristo, ¿verdad? De aceptar el sacrificio de Cristo. Ahora, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Como dice en Romanos 3, todos somos pecadores y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero ahora dice que se ha manifestado la justicia de Dios a través de la fe. Entonces hay algo que se llama fe en Jesucristo, que es lo que va a venir y producir en nosotros la salvación. Entonces, cuando nosotros creemos que nuestras obras o nuestra religión o nuestra línea de pensamiento o en alguna manera lo que nosotros sentimos pueda salvarnos, ¿verdad?, realmente nos margina del plan perfecto de Dios. Cuando nos acercamos a Jesucristo y reconocemos el estado de nuestra vida espiritualmente, la muerte espiritual en nuestra vida, es cuando Jesucristo puede hacer esa salvación, esa redención en nosotros que va a permitir que si nosotros morimos, heredemos el reino de los cielos. Doctor Soberanis, cuando hablaste de la vida espiritual, ¿en qué consiste la vida espiritual? Carlos, cuando hablamos de la vida espiritual, tenemos que retroceder en el tiempo, en la historia, ¿verdad?, acerca de cómo se sucedieron las cosas. Cuando Dios creó a Adán, lo creó como una persona de tres partes. Lo creó como el cuerpo, lo creó con el alma y lo creó con el espíritu. Pero lamentablemente a Adán desobedeció una orden de Dios con relación a no comer de un fruto en particular. Entonces hubo una muerte espiritual. Entonces el hombre no murió físicamente, Adán no murió físicamente, porque resulta que Adán murió 900, muchos años después, pero hablando corporalmente, almáticamente, pero espiritualmente él murió. Entonces quiere decir que hay una parte en nosotros, si no hemos nacido de nuevo, ¿verdad?, que es la vida espiritual, es el abrir nuestra conciencia a un mundo donde Dios existe. Ahora, la Biblia dice, en Corintios dice que para el hombre natural, dice, esto es una locura, porque realmente no se puede entender las cosas espirituales con una mente, un alma física. O sea, no podemos con nuestras emociones entender un mundo espiritual que es el mundo de Dios. Ahora, el mundo espiritual o la vida espiritual es una conciencia de la existencia de Dios. Por ejemplo, un gusano. Los gusanos pueden estar comiendo hojas en lo más alto de un árbol,
pero este gusano no está consciente del vacío que existe alrededor de él. Porque, por ejemplo, si este gusano estuviera comiendo la hoja y tuviera conciencia de ese vacío, él estaría aferrado a la hoja con el miedo de caerse del lugar de donde está. ¿Por qué? Porque él solo tiene dos dimensiones en su visión. Lo mismo es el hombre sin esa vida espiritual. Ahora, el problema es que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para poseer esa vida espiritual. Esa vida espiritual es un milagro de Dios y viene de Dios. Dice que somos engendrados por Dios mismo. Y nuestro pastor ha hablado de que uno de los milagros más grandes que Dios puede hacer es hacer nacer en una persona esa vida espiritual. Entonces es a través, mire, hay personas que pueden entender sí la existencia de Dios, ¿verdad? Pero no tienen la capacidad de comunicarse con Dios. Algunas veces imaginariamente o algunas veces emocionalmente, ¿verdad? Todo el mundo cuando está pasando un peligro, por ejemplo, en un avión y de repente hay una turbulencia, todo el mundo dice, Dios mío, ¿verdad? Pero no significa eso que haya una conciencia de lo que Dios es, sino que simplemente es una emoción o una costumbre. Pero la vida espiritual es la capacidad que el hombre tiene de relacionarse con Dios. Ahora, esta relación con Dios, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, no nos relacionamos como un ente, un ente etéreo, ¿verdad? Sino que realmente nos podemos relacionar a Dios como con una persona. En la Biblia nos habla de que los ídolos, dice que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, manos, define lo que un ídolo no puede hacer. Es lo contrario a Dios. Dios puede hacer todo eso. Dios puede ver, Dios puede oír, Dios puede tocar, Dios puede sentir, etcétera. Entonces, esa capacidad que el hombre tiene de comunicarse de una manera personal con Dios en dos vías, esa es la vida espiritual. Pero esto solo van a hacer a través de un milagro que Dios pueda hacer en nuestros corazones. Yo no puedo hacer nada para nacer de nuevo. Lo único que tal vez puedo hacer es orarle a Dios y pedirle que Él haga en mí nacer esa persona espiritual que está consciente de lo que Dios es. Doctor Soberanes, ¿podrías contarnos brevemente cómo fue esa experiencia espiritual que tú tuviste con Jesucristo, o sea, el nuevo nacimiento en tu vida? Al principio empezamos hablando de relación y religión. Cuando yo tenía más o menos unos 14 años, mis papás fueron a una iglesia y empezaron a congregarse ahí. Ellos aceptaron al Señor. Mi mamá por muchos años había querido ser cristiana y logró convencer a mi papá ese día de ir a la iglesia y los dos aceptaron. Pero nosotros empezamos con mi hermano a ir a la iglesia, pero era eso realmente, una religión, ¿verdad? Nosotros íbamos, cantábamos los cantos, leíamos la Biblia, recibíamos clases de Biblia, cuando decían que oráramos, y participábamos en los campamentos, en las escuelas bíblicas, pero por mucho tiempo se convirtió como en algo que yo asistía, ¿verdad? O sea, yo iba todo el tiempo, participaba, era muy activo, pero realmente nunca Dios estaba siendo considerado en todo lo que yo hacía. Yo me movía en mi mundo secular y en ese mundo cristiano, ¿verdad? Sin haber experimentado nada. Y un día yo le pregunté al pastor, ¿podemos nosotros bautizarnos? Y él me dijo, sí, ustedes pueden bautizarse. Pero decían, pues si nosotros no hemos aceptado. Le dijimos, entonces él dijo, bueno, yo creí que ya lo habían hecho, pero está bien, bautícense, y nos bautizamos. Entonces, por muchos años fue así, ¿verdad? Y eso a mí no me definía como un cristiano, ¿verdad? O sea, yo podía hablar el lenguaje cristiano, podía cantar los cantos cristianos, comportarme como un evangélico, pero realmente no tenía una conciencia de Dios. Fue muchos años después que me casé, ya había nacido mi primera hija, cuando fuimos a la iglesia y estábamos
era la primera vez que nosotros visitábamos esa iglesia, o segunda vez. Y yo estaba sentado era como un gimnasio, es un gimnasio, y yo estaba sentado en las gradas, y de repente empezó la alabanza en la iglesia, y cuando empezaron las notas, mi alma y mi espíritu, bueno, mi alma y mi cuerpo sentía yo que se habían elevado y estaban pegados en el techo de ese gimnasio. Y sentí un gran vacío y un profundo convicción de pecado. Y entonces yo lo único que podía hacer es empezar a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. No podía dejar de llorar. Pero lo más importante de esta experiencia, Carlos, fue que en mí nació la conciencia de Dios. O sea, para mí entonces Dios ya se hizo presente en mi vida. O sea, yo podía ver a Dios en todas las cosas. No le conocía, porque a pesar de tantos años, estamos hablando de que habían pasado quizá unos 20 años en esto. Entonces, después de 20 años de estar yendo a la iglesia, yo sabía quién era Jesucristo, su historia, su crucifixión, el juicio y toda la cosa, porque yo iba a una iglesia y profecías y cosas de esas. Pero después de ese evento, vino una conciencia en mí de Dios y de su cercanía conmigo. Yo no lo conocía, a pesar de que yo oraba y todo, no le conocía, y poco a poco fui conociéndole cómo Dios era. Yo no le conozco aún, porque nosotros necesitamos toda la eternidad para conocer a Dios, pero se hizo cada vez más patente en mi vida. Dios ha tenido que tratar algunas áreas en mi vida, pero yo sé que Dios está ahí. Dios está ahí, y he desarrollado una manera de comunicarme con Dios a tal punto que trato de someter todas las cosas a Él y ser dependiente de Él. Y Dios sabe mi inutilidad, ¿verdad? Yo me declaro inútil en cada cosa que hago, porque yo necesito de la guianza de Dios. Yo no puedo tomar decisiones ni oír opiniones. Soy fácilmente engañable, no tengo mucho entendimiento ni discernimiento, y dependo de Dios. Entonces, creo que mi nuevo nacimiento fue una experiencia en la iglesia. Yo realmente, como te digo, Carlos, a pesar de todos los años que tenía ese cristiano, yo nunca le había pedido a Dios nacer de nuevo. Ese día tampoco le pedí a Dios, pero Dios en su misericordia permitió tocar mi corazón. Y yo tengo dos hijas que ya son adultas, y todas las noches yo me levantaba con mis hijas a sus cunas y yo oraba por ellas. Señor, dales el nuevo nacimiento, que estas niñas nazcan para ti, y que tú seas su padre y ellas tus hijas. Y ahora que tengo nietos, porque yo tengo 3 nietos, es mi clamor todo el tiempo que oro por ellos. Señor, hazlos nacer de nuevo, dales una conciencia de Dios, dales la manera de comunicarse contigo, que tú seas su padre y que ellos sean tus hijos. Entendemos por esta entrevista entonces que no es por mi religión ni porque yo sea una persona honesta que puedo ir al cielo, sino que es por tener una relación personal con Jesucristo. Dios no quiere que nadie se pierda. En 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es algo muy importante para nuestra vida. Y también quisiera leer en 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 2 al 4, donde dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si es en el cuerpo no lo sé, y fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. O sea, esto nos muestra que hay un lugar que se llama paraíso, donde nosotros podemos ir a vivir con Dios el día que muramos. Si usted no ha hecho su decisión, yo le aconsejo
Que no espere más. Hablar con Dios es como hablar con un amigo íntimo y expresarle todos nuestros sentimientos y nuestras necesidades. Hágalo por favor y sepa que si usted lo hace, otros también lo harán.